Hola a todos y bienvenidos a Sanando Caminos. Hoy tenemos como nueva invitada a Alejandra Riquelme. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, muy contenta de estar aquí con tu audiencia y compartiendo con ustedes. Gracias Alejandra. Bueno, iniciemos. ¿Cómo empezó tu despertar espiritual? Ha sido un camino muy largo. Voy a mencionar que algo para mí muy importante antes de comenzar, digamos, a contarte todo mi proceso, que yo desde niña siempre me sentí como rara, como que no encajaba, como la que no... Había algo en mí que siempre me llevaba a cuestionarme muchas cosas. Y sentía que no estaba bien aquí, ¿no? Tenía un estado de no pertenencia muy importante, que yo recién ahora a mis 47 años logré comprender por qué. Entonces, siempre fui como muy distinta al resto de los niños, no me gustaba compartir mucho, me gustaba mucho estar sola, siempre miraba al cielo como esperando algo, eh, sentía algo distinto. Y también me pasaban muchas cosas como, por ejemplo, tenía muchos déjà vus que yo no los entendía. Con 5 o 6 años no entendía qué era eso, que esas imágenes que se me pasaban y yo decía, pero si esto ya lo viví. Y así también había muchas personas que me reconocían o me confundían en la calle con otras personas y yo decía, pero ¿por qué me confunden tanto? Y siempre mi cara les sonaba. Eh, y así, muchas situaciones que eran como raras para mí que no entendía. Bueno, y así me fui como desarrollando con las herramientas que pude. Eh, Llegué a una adolescencia en donde me cuestionaba todo. Siempre fue como mm, muy importante la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Siempre yo tuve como ese cuestionamiento. Bueno, y luego cuando ya empecé a crecer y a insertarme en este sistema, eh, poco a poco lo tenía que hacer porque no tenía otra opción. Así que bueno, después de eso trabajé muchos años en el rubro turístico, eh, me gustaba porque viajaba mucho, conocía muchos lugares, eso me gusta mucho hasta el día de hoy. Y hasta que un día, producto de una situación muy dolorosa, eh, caigo en una depresión profunda, de la que yo nunca pensé que me iba a levantar. Y un día en la calle, entonces me encontré con una ex compañera de trabajo y me vio, seguramente me vio tan mal que me dijo, Ale, ¿estás bien? Y yo no me acuerdo lo que le dije. Y ella saca de su cartera una tarjeta de presentación y me dice, llámala porque te va a ayudar. Bueno, la cuestión es que yo un día estaba tan mal, que yo misma dije, a todo esto estaba con tratamiento psicológico, con psiquiatra, no veía ningún avance, nada. Entonces llegó un día en donde me desperté y yo dije, no puedo estar así, no puedo seguir así. Y me acordé de esta chica que me había pasado la tarjeta, veo la tarjeta y llamo al número. Y era una terapeuta floral. Yo no tenía idea, sí tenía como un vago así conocimiento de que habían terapias, qué sé yo, pero conocía otro tipo de terapias, no esta. Y empiezo a investigar, como soy curiosa, siempre he sido muy curiosa y busquilla, entonces empecé a buscar terapia floral, qué sé yo, y llamo a esta chica y empiezo a establecer una comunicación muy bonita con ella y ella me empieza a tratar con esta terapia floral. Y de una semana a otra fue así como muy notorio el cambio y me empecé a sentir muy bien. Y ahí yo dije, esta cuestión está
maravillosa, o sea, es como, fue como haberme levantado del suelo y haberme recogido así. Fue muy, muy notable el cambio. Y yo dije, quiero aprender a estudiar esto, y me quedé con ese gustito por esa terapia. Bueno, después de eso, en ese tiempo empecé como a buscar muchas otras tipos de sanación. En ese intertanto hice talleres con Alejandro Jodorowsky, cuando venía a Chile, eh, porque me interesaba mucho la psicogenealogía, todo lo que tiene que ver con el árbol ancestral y todo eso me llamaba mucho la atención. Y en ese entonces también tenía como un, muchas ganas de resolver muchas cosas con mis padres, sobre todo. Y entonces tomé esos talleres con él, después también empecé como a ir a distintos talleres de distintas personas que venían aquí a Chile y yo tenía la posibilidad de ir, iba. Y ahí como que de a poco me fui como tomándole el gustito a eso y me sentía cómoda, muy cómoda. Entonces llegó un momento en el que me despidieron del trabajo, que para mí fue como sacarme una mochila enorme, fue una noticia maravillosa, y yo dije, este es mi momento de cambiar mi vida. Y di un giro así 180 grados y comencé a estudiar terapias naturales, porque en ese entonces me enteré de que había una carrera profesional, como carrera, que duraba 3 años, más el año de práctica, en donde tú podías aprender distintos tipos de terapias, qué sé yo. Y ahí aprendí como las más básicas, el Reiki, me formé en Reiki, en reflexología, en flores de Bach, en aromaterapia, en masoterapia, todo lo que es esto de That Healing también, Shiatsu, aprendí mucho, muchas cosas. Y si bien me formé en todo eso, siempre como que tenía mis preferidas, y mis preferidas siempre fue las flores de Bach. Para mí eran como muy, muy sanadoras. Y siempre como fui muy, muy como, me gustaba mostrar de alguna forma que yo estaba entregando esas terapias como de manera, digamos, como de que la gente me creyera. No era muy de seguir las terapias energéticas, no, no, como que conmigo yo le tenía mucho respeto a eso. De hecho, cuando hice la formación en Reiki, si bien me dieron, qué sé yo, la maestría y todo, nunca lo apliqué. Y fue justamente en la iniciación de Reiki cuando tuve mi primera experiencia con los seres de luz. Estábamos un día, nos íbamos a reunir, éramos 8 personas, 7 u 8 personas, no me acuerdo. Y en ese entonces nos reunimos en la casa de la maestra, que tenía una casa hermosa, en medio del bosque, era muy bonito. eh, y todo ella digamos, lo ubicó para que nosotros hiciéramos todo afuera, en un entorno natural. Entonces nos pusimos a meditar, nos sentábamos todos, nos pusimos a meditar, nos tomamos de la mano, y yo no sé, sentí, fue como una cosa espontánea que yo siento y miro hacia el cielo. Miro al cielo y veo 2 naves. Una que estaba posada, o sea, era como eran 2 naves, porque la forma de la que eran, y la otra que estaba al lado empezó a hacer un movimiento en zigzag. Se quedó después estable. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y le digo a mi compañero que estaba al lado mío, con el que estaba tomado la mano, le aprieto la mano como diciéndole, hey, mira. Y me dice, ¿qué pasa? Yo le digo, por favor, mira al cielo. Y él mira y me dice, Ale, aquí siempre están ellos. Aquí siempre vienen, siempre se suele ver en esta zona. Para mí era novedoso porque era la primera vez que los veía así en vivo y en directo, y estaban así encima de nosotros. Entonces,
bueno, después de eso ya seguí meditando y llega el momento en que a cada uno de nosotros empiezan a llamarnos para poder recibir la iniciación. Y me llaman a mí, la maestra me llama y me dice, cuando me ve, me dice, Alejandra, ellos están aquí. Y yo le digo, ¿quiénes están aquí? Y al decir eso, yo siento como un tubo en mi cabeza, así como un tubo de energía, así muy grande. Fue una sensación muy rara. Y justo como que ese tubo de energía daba en dirección en donde estaban estas naves. Y yo, cuando ella me dice, ellos están aquí, sentía que eran ellos. No me preguntes cómo, porque se siente, no, no es una cosa que tú pienses, es algo que tú sientes nada más. Y yo me pongo a llorar de emoción, porque fue como bonito sentir esa energía, fue como encontrarme con algo que yo no sabía qué era. Y, y ella me dice, Alejandra, ellos están aquí. Y yo miro al cielo y estaban ahí las naves. Y bueno, esa fue como la primera vez que tuve ese encuentro con ellos. Después de eso, seguimos meditando y cuando terminamos la meditación, o sea, del encuentro, ellos se fueron. Fue como que en ese momento nos estuvieron acompañando. Y entiendo que ellos, bueno, lo entiendo, de que ellos cuando sienten este tipo de frecuencias muy elevadas, se acercan mucho. Entonces, ahora lo entiendo. Y en ese entonces, claro, en esa ocasión estábamos todos muy conectados, era una energía muy bonita, una frecuencia muy linda, y ellos por eso entiendo que se manifestaron. Bueno, después de esa experiencia, yo la verdad, como te decía, nunca tuve como un acercamiento hacia las terapias energéticas. Siempre les tuve mucho respeto, no apliqué nunca el Reiki. Había algo que me decía que no, que no. Y bueno, después de eso tomé muchísimos cursos. Estoy hablando ya esto hace más de 18 años que lo empecé a, a practicar. Y a medida que me iba formando, iba como que sintiendo que no tenía, no lograba como lo que yo realmente quería. Eran muy mentales, digamos, las técnicas que aprendía o qué sé yo. Y si bien existían muchas terapias energéticas, no había ninguna que me llenara. Hice muchas también formaciones de terapia energética, sanación pránica, método Yuen, pero no había algo algo que me decía que no. Bueno, y una temporada hice un diplomado en bioneuromoción, el que me sirvió muchísimo, muchísimo. Todo lo que es autogestión emocional te enseña muchísimo, es maravilloso. Y bueno, me dio la oportunidad también de poder trabajar en Enric Corbera Institute, en donde estuve trabajando como asesora formativa, hasta que, bueno, todo tiene un ciclo y yo ya sentía que ya no tenía como nada más que aprender y aplicar, porque eso es lo que te empuja a hacer este diplomado, que tienes que aplicarlo. Si no lo aplicas, es imposible que aprendas. Entonces, fue muy bonito ese diplomado por eso. Te ayuda mucho a tú autogestionar todo, a observarte, a saber cómo tienes que mirarte internamente y eso es un trabajo diario, o sea, era una cuestión que tenía que aplicar sí o sí en mí. De lo contrario, era imposible que me pudiese titular y aprender. Entonces, cuando ya cumplí el ciclo, justamente con esta técnica, hablé con mi jefa en ese entonces y le dije que no podía tampoco seguir porque, bueno,
ya no me sentía cómoda con eso y que ya como quería hacer algo distinto y que también no podía seguir, no podía continuar porque tenía a mi pareja que estaba muy enfermo, tenía un diagnóstico muy complejo en la columna, a él le costaba mucho caminar, tenía muchos problemas en la columna. Y le comento esto a ella y me dice, Ale, yo te puedo ayudar con una terapia, una técnica que yo aprendí hace unas semanas, me dijo, en Barcelona, y me empezó a explicar su experiencia. Y mientras hablamos horas, mientras me explicaba su experiencia, yo me sentía como que era parte de esa experiencia. Y yo dije, yo quiero esto. Me manda un video y yo dije, wow, maravilloso. Yo quiero hacer esto. Bueno, a todo esto ella atendió a mi pareja después de 14 sesiones. Se salvó mi pareja de ir a una cirugía. Hoy día no tiene nada. Él está sano, completamente sano. Y me di cuenta que esto sí funcionaba. También ella ayuda a mi papá, que estuvo también un tiempo muy, muy delicado de salud. Todo esto lo hacía a distancia, porque ella está en España. Y esas experiencias como que me afirmaban que esto era lo que yo debía seguir, que esto era lo que debía hacer. La cuestión es que después de eso vino lo que es el confinamiento por el tema de la pandemia y todo esto, no se podía viajar. Pasaron 2 años, hasta el año pasado, en enero del año pasado, viajo a México, en donde las personas que hacen esta formación viajaron a impartir la formación, porque lo imparten solamente en España y en México. Y yo dije, bueno, si están en México, es mi oportunidad de ir a formarme como terapeuta. Y desde ahí fue un cambio así enorme en mi vida, fue como un antes y un después, un antes y un después. Y lo más bonito que tiene esta terapia, esta técnica, es que tiene autosanación. Entonces, eso es lo que hasta el día de hoy es mi sesión favorita de autosanación, en donde yo me puedo reparar, me puedo sanar de muchas cosas que emocionales, espirituales, de lo que yo quiera. Es una cuestión maravillosa. Y fue tanto mi gusto por estas sesiones de autosanación que yo lo hacía casi todos los días era como muy, muy, muy constante en mis sesiones, hasta que un día eh, tuve un encuentro muy bonito con Nevadón durante una sesión. ¿Quién es Nevadón? Es el Padre Universal, creador de todo lo que conocemos, ¿ya? Este encuentro fue una tarde que yo estaba haciendo mi autosanación, había pedido sanación por un tema específico emocional. Y de repente yo estaba tumbada en el suelo y de repente empezó a ver una esfera de luz sobre el techo, una esfera. Y yo pensé que era mi cadena, la miré, yo dije, a lo mejor es el reflejo, no sé, pensé lógicamente que era algo así. Hago esto, tiro la cadena hacia atrás, no era esto, era otra medalla, y seguía la esfera. Yo dije, ¿qué es esto? Y de repente siento una voz que me habla y me dice, soy Nevadón. Y yo siento una emoción enorme y le digo, ¿qué haces aquí? Y automáticamente yo me empiezo a comunicar telepáticamente con esa voz y le digo, ¿qué haces aquí? Y le digo espontáneamente, por favor, llévame a casa. Y me dice, ya estás en casa. Me dice, ahora tú debes cumplir tu misión
tú decidiste encarnar en esta tierra, cumple tu misión, ve y sé mi luz. Y me dice eso, María, y yo empiezo a llorar así, pero de una manera así como si tuviese tenido 3 años, porque era tanta mi emoción, era como era una emoción desbordante, pero no de tristeza, era una alegría enorme, como de reencontrarme con algo que yo ya conocía. Y en ese momento me cierro los ojos espontáneamente y automáticamente me cierro los ojos y yo comienzo a ver mi origen, mi casa, en otra dimensión. Y ese sería un lugar precioso. Yo cada vez que tengo ese recuerdo me emociona porque es hermoso. Tiene unos portales maravillosos, así enormes, gigantes, unas edificaciones que aquí no existen. Es todo, digamos, dorado, cristal, es todo como muy de diamantes, es todo un lugar muy tranquilo, que al verlo me entregó mucha paz. Y yo le digo, por favor, y ahí empiezo a verbalizar, en ese momento cuando me muestra todo esto, y le digo, empiezo a verbalizar y le digo, por favor, llévame a casa, llévame de vuelta a casa, por favor, así le rogaba. Y me dice, no, muy amoroso, esa voz me dice, no, ya estás en casa. Y ahí comprendí muchas cosas. Ese momento fue muy significativo para mí porque comprendí muchísimas cosas que me pasaban a lo largo de la vida y yo no entendía. Y bueno, desde ese entonces, sin saber que yo estaba canalizando, porque no era una cuestión que yo pensara, ni deseara, ni anhelara, no, fue algo espontáneo, surgió. Después de esa sesión, los siguientes días, también me hice sesiones de autosanación, sí sentía que me hablaban, pero yo no sabía que estaba canalizando. Hasta que una madrugada eh, me despiertan, siento que me despiertan siento una energía, y empiezan a moverme. Yo cuando hago esta terapia, la que actualmente aplico, soy muy kinésica, me muevo mucho. Hay personas que se mueven mucho, y a mí la energía me mueve mucho, ¿ya? Y me empieza a mover y me empieza a mover los brazos, qué sé yo, a hacer mudra. Y de la nada, María, de la nada, empiezo a hablar el lenguaje de luz, el lenguaje Irdi. Mi lógica en ese minuto no funciona porque cuando tú estás en este estado, es un estado que tú no logras manejar. Y si bien tú estás consciente de todo, no dejan que tu mente te gobierne, sino que empiezas a sentir. Y yo sentía la energía de esos seres que estaban ahí, y ellos empezaron a manifestarse, me decían quiénes eran. A todo esto, mi pareja estaba al lado, él fue testigo de todo, él no entendía nada, y así estuve horas. Y desde ese día en adelante comencé a canalizar. Ellos me explicaron que debían hacerme una especie de entrenamiento para yo poder comprender todo lo que se me iba a presentar desde ese día en adelante hasta ahora. Todo esto fue como, si bien fue muy sorpresivo, no era algo que yo esperaba. Y ahí me dieron a entender ellos de que cuando una persona tiene un trabajo, hace un trabajo interno tan profundo como el que yo venía haciendo durante años, se puede lograr esta comunicación con ellos. Y yo
dentro de mi mente siempre existía como de repente un cuestionamiento, porque también yo decía, a ver, no seré yo la que me estoy pasando los rollos y que yo soy la que estoy inventando esto, pero cuando empecé a hablar en lenguaje de luz, es imposible, o sea, ahí yo dije, no, esta cuestión no es mía, y ahí me dieron a entender de que tu ser superior es el que se conecta con esta conciencia, con estos seres, ¿ya? Entonces, cuando tú has logrado, digamos, un desarrollo espiritual muy fuerte, tu ser superior es el que logra conectarse con esos seres. Y se logra esa comunicación y es telepática y empiezan a pasar muchas cosas. En mi caso fue así, fue como un remesón espiritual, porque fue muy fuerte, muy potente, fue durante toda una semana que me estuvieron entrenando, todos los días. Todo esto pasaba en la madrugada, entre las 4 de la mañana, 6 de la mañana. Y bueno, todos los días me iban diciendo que iban haciendo conmigo, que me iban como activando códigos nuevos en mi ADN, me lo iban como restableciendo, reformando, porque todo está ahí en el ADN nuestro. Eh, entonces, lo que se quiere lograr en ese entonces, cuando me dijeron esto de este entrenamiento, era poder lograr una comprensión y que yo no me asustara, porque ellos en ningún momento te hacen sentir mal, o sea, es todo el contrario, es como, son seres tan amorosos, son seres tan sutiles, tan, saben perfectamente cómo llegar a ti. Entonces, tú sientes una tranquilidad tan grande, es una paz que se siente cuando estás con ellos que a mí me encanta y cada vez que estoy con ellos les agradezco porque eh, es una sensación muy bonita, muy bonita. Y bueno, dentro de esa semana también ellos me hicieron conocer mi origen estelar, de dónde provengo, eh, mi profesión, soy comandante estelar de una constelación que pertenece a Pléyades y también me dieron mi nombre estelar, conocí a mis padres cósmicos. Eso fue muy bonito también, porque ellos reconocían mucho la labor de mis padres terrenales, que habían hecho un trabajo muy bueno conmigo, y ellos reconocen eso. Eso es fue muy bonito. Sé que no son ellos están siempre conmigo, eh, me acompañan, y ahí me dieron a entender que cada uno de nosotros tiene una familia también estelar, en donde es tal cual una familia que se conoce acá en la Tierra. Y ellos siempre nos están acompañando, siempre. ¿Quién más? Me dieron a... Bueno, después de eso me dejaron claro cuál era mi misión aquí en esta tierra, porque yo había decidido desencarnar aquí y empezar a tener esta comunicación con ellos. Y es porque, bueno, mi alma, digamos, terrenal, mi alma humana, es muy antigua. Tiene mucha, he tenido muchas encarnaciones. Y por eso yo ahora entiendo, a mis 47 años, por qué la gente me confundía con otras personas. Porque mi alma es muy antigua. Y mi ancestro, digamos, ancestralmente, cósmicamente hablando, también soy muy antigua. Por eso es que también tengo una misión dentro de este momento en el que estamos viviendo, que estamos transitando, una misión muy importante, en la cual ellos también me hicieron ver y conocer, que es entregar toda la información que ellos me están dando desde hace ya, esto empezó en noviembre del año pasado.
Y ahora entiendo todo por qué es y para qué es, y créeme que ha sido un cambio, pero enorme en mi vida, enorme. O sea, es impresionante toda la información que ellos me han entregado. Y esa información, ellos quieren que hoy se sepa, que la mayor cantidad de personas lo sepan. ¿Para qué? Porque hay que cambiar la conciencia. Hay que hacer un cambio importante a nivel interno para poder estar listos y preparados para lo que ellos me dicen que queda muy poco tiempo, pero hay que entender que para ellos no existe el tiempo ni el espacio. Por lo tanto, ese queda poco tiempo, no sé cuánto sea. Pero me hablan de que queda muy poco tiempo y que les urge que haya un cambio de conciencia importante. Entonces, ese es el mayor, digamos, objetivo de que hoy están contactando a muchas semillas estelares, y por eso hoy en día existen tantos canalizadores que están entregando estos mensajes, porque se necesita que nos unifiquemos colectivamente para ayudar a Madre Gaia, que también está transitando un proceso importante de transformación. Y estamos viviendo en una etapa muy importante en este momento de transformación. Entonces, se requiere ese trabajo interno de, de que haya mayor, digamos, conocimiento sobre lo que tenemos internamente, cómo somos internamente, más allá del personaje que interpretamos, porque esto que vemos aquí ahora es un personaje, pero detrás de nosotros, detrás de todo lo que vemos, hay un ser superior, y ese ser superior es el que tiene que brillar hoy, y es el que tiene que estar listo y conectarnos con esa nuevo mundo y nuevo tiempo que se viene. Alejandra, una pregunta. ¿Cómo estableces esa conexión con estos seres? Digamos, ellos me despiertan, ellos vienen aquí y me despiertan y lo hacen a través de mi cuerpo energético. Mi cuerpo energético es el que comienza a sentir esa vibración y esa energía y hace que me despierte, y ahí logro automáticamente conectarme con ellos. Todos tenemos, aparte de este cuerpo físico, muchos otros cuerpos. Y el cuerpo energético lo tenemos todos. Y ese es el que se conecta con esta, digamos, cuando está muy eh, sensible o es más receptivo, puede establecer esa comunicación, ¿ya? Yo no tengo viajes astrales ni nada de eso. Yo estoy consciente en ese momento. Estoy en un estado de semivigilia y ahí es donde conecto con ellos, ¿ya? Siempre pregunto quiénes son. Siempre sé con quiénes estoy hablando. Por eso es que mis mensajes siempre están firmados por quienes establecen esta comunicación conmigo. ¿Por qué digo esto? Porque siempre hay, como sabemos, hay seres de luz y hay seres oscuros, y siempre están como muy atentos cuando hay una luz que está brillando ahí. Siempre los seres oscuros están tratando como de opacar esa luz. Entonces hay que tener mucho cuidado, y, y por eso yo siempre pregunto quiénes son, ¿ya? De esa forma yo logro establecer esta comunicación con ellos. Y además se siente cuando es una energía bonita, porque tú sientes ese amor, tú sientes esa tranquilidad. Em, no sé cómo explicarlo mentalmente, porque aquí no hay mente, no existe la mente. Esto se siente nada más, es algo que los canalizadores a lo mejor sí me entienden mucho mejor, pero se siente cuando hay una energía bonita. Y afortunadamente nunca he tenido un encuentro con un ser oscuro.
todas las comunicaciones que yo establezco son no solamente con civilizaciones, porque hablo con, por ejemplo, han contactado pleiadianos, andromedanos, sirianos también, y arturianos, seres de Lira también. También conecto con el arcángel Miguel, con Nevadón, con, bueno, con mis guías superiores. Es- Son muchos, muchos los seres como que vienen a establecer esa comunicación conmigo. No solamente son seres digamos, de otras civilizaciones. Entonces, con mucho, mucho mensaje, mucho material para entregar. Así que, y ahí estoy en eso, estoy haciendo todo lo que me han indicado ellos, porque a mí me costaba mucho esto, me cuesta mucho exponerme. Yo siempre he sido muy introvertida, siempre me ha costado mucho hablar, eh, aunque cuando lo hago me dicen que lo hago bien, pero me cuesta mucho, me cuesta eso de exponerme. Y llegó un minuto en que ellos me dijeron, no, tienes que hablar, tienes que entregar los mensajes que te estamos haciendo llegar. No es para que los guardes y los tengas tú. Entonces me dijeron, yo les decía, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Si yo no sé, no tengo contacto, no te preocupes, me dijeron. No te preocupes porque de eso nos encargamos nosotros. Van a llegar a ti las personas indicadas que necesitas para poder desarrollar todo esto. Y así fue. Es impresionante como ellos están contigo asistiéndote y te ayudan en todo momento. Cuando tú los llames, ellos están ahí y son maravillosos. Son muy, muy, unos seres muy lindos, muy amorosos y lo único que quieren es eso, ayudarnos y entregarnos asistencia, eh, sobre todo para los que se nos vienen. Entonces, yo aprovecho también esta oportunidad de decirle a muchas personas que no se dejen llevar por esos mensajes que eh, infunden miedo, no sean, no crean en eso, porque el único objetivo que tienen ellos es ayudarnos, ayudarnos a todos nosotros. Y, y ellos tampoco van a venir aquí a decir tú y tú sí sirven, tú y tú no. Eso no es así. Cuando suceda lo que tenga que suceder en el gran evento, que se habla mucho hoy en día, ellos van a estar listos para quienes estén preparados. Y eso es una autoelección, no depende de ellos, depende de cada uno de nosotros. Por eso es que nos indican que hoy el trabajo sea interno, que haya un desarrollo y un proceso en nosotros mismos de ir como desprogramándonos de nuestras creencias que nos limitan tanto, de todas las estructuras que hay, que tenemos de patrones mentales, todo eso, lo que es creencias, ideologías, no sirven. Entonces, de todo eso hay que irse como despojando, vaciarse para lograr ser lo que realmente somos. Y eso es el objetivo que quieren ellos hoy en día, nada más que eso. Alejandra, muchísimas gracias por esta entrevista y creo que viene una segunda para que nos des todos esos mensajes que recibes. Sí, claro, yo feliz de entregarles todo. Tengo una carpeta llena de mensajes y, y que hay que escucharlos con el corazón para poder comprenderlos, porque es la única manera de entender esas palabras y que no son mías, son mensajes que ellos me han entregado y son mensajes de amor, solamente entregan amor y como digo, quieren ayudarnos, ellos están aquí para asistirnos, nos conocen a cada uno de nosotros, conocen nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, no de una manera controladora, sino que es porque ellos están aquí justamente para eso, para poder guiarnos y que logremos ser la mejor versión nuestra.
aquí en este plan. Así que yo feliz en una próxima entrevista entregarte mensajes. Claro que sí. Alejandra, ¿dónde te pueden encontrar las personas que te están escuchando? Bueno, yo tengo una página en Instagram, bueno, donde expongo la terapia que yo hago y aplico actualmente, que es lnt.alejandra.cl, y también a través de mi correo electrónico. Vale, esa información la vamos a poner debajo de tu video. Bueno, Muchísimas gracias, Alejandra, por estar acá y gracias a gracias a ti, todos María. por Muchas escucharnos. gracias. Gracias.